Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues este fin de semana pasado fallecía en Argentina Eve de Bonafini. No sé, yo creo que la imagen que tenemos todos es de una mujer fuerte, una mujer resiliente, que bueno, se unió de una forma muy contundente a una reivindicación que realmente suponía una alternativa a un enfrentamiento cruento. Es decir, todos recordamos cómo fue presidenta durante muchos años de Mujeres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y yo creo que esto supone también, o nos puede llevar precisamente a hacer una reflexión de por qué tenemos esta vinculación de mujeres y paz, de mujer y paz. Nos invade cuando vemos imágenes o cuando vemos un documental precisamente sobre alguien, una figura tan potente como la de Eve de Bonafini, que bueno, pues a lo largo del tiempo también tuvo sus sombras y sus luces como todo ser humano. Pero es que es cierto que, al menos en el siglo XX, parece que hubiera existido siempre esa asociación, mujeres y paz, ¿no? Por ejemplo, Gandhi se inspiró precisamente en las sufragistas británicas para sus acciones de desobediencia civil. Luego podemos recordar el primer Congreso Internacional de Mujeres durante la Primera Guerra Mundial, que lideró Jane Addams, que fue una reformista, una sufragista y antimilitarista, Premio Nobel de la Paz en el 1931, creo recordar. La Cruzada de las Mujeres por la Paz, también con otra base distinta, la base de mujeres trabajadoras, ¿no? Que también durante la Primera Guerra Mundial bueno, pues llevaron a cabo muchísimas acciones reivindicativas de la paz, el pacifismo que estaba siempre presente en las reivindicaciones de las mujeres feministas. Y sus acciones, por ejemplo, por recordarlo, tuvieron a Clara Zetkin o a Rosa Luxemburgo entrando y saliendo de la cárcel a lo largo de todo ese periodo de tiempo. Luego vendrían Mujeres de Negro, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Coordinadora de Madres del Salvador, conocida también como Comadres, el vínculo de Jerusalén entre palestinas e israelíes. Bueno, 18 mujeres Premio Nobel de la Paz, que no es nada desdeñable ese número, teniendo en cuenta bueno, pues la presencia de mujeres en otros ámbitos, en cuanto a premios se refiere. Bueno, pero yo pienso un poco reflexionar sobre si son estas acciones realmente estas que hemos visualizado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, las que vinculan a la mujer con la paz. Pues ojalá hubiera sido esto. Pero bueno, voy a empezar a romper un poco estos falsos mitos, ¿no? Pues realmente no se adapta en realidad un poco al comportamiento estricto de las mujeres reales, de las de carne y hueso, vamos. Básicamente se apoya este vínculo entre mujer y paz, se apoya en dos cuestiones. Por un lado, en esa tradición del alejamiento de las mujeres de los núcleos de poder, de los ámbitos donde en definitiva se toman las decisiones, y en la experiencia de la maternidad de un gran número de mujeres, porque parece que todas las mujeres tuviéramos que tener hijos, en la que queda latente esta idea de que las mujeres, por el hecho de ser capaces de dar la vida, son más pacíficas que los hombres. Y también tendríamos que darle la vuelta, ¿no? Porque precisamente por el hecho de ser madres somos capaces, podríamos ser capaces y podemos ser capaces de tomar las armas para defender también esas vidas, ¿no? Ser madre y ser combatiente hemos visto a lo largo de toda la historia que no son en absoluto situaciones o roles, digamos, contradictorios. Bueno,
Pero estas bases están vinculadas a algo que todos conocemos y, bueno, se habla muy a menudo, pero quiero hacer esa reflexión. Se basa en estereotipos de género, ¿no?, que son prácticamente, bueno, ya unos clásicos, pero conviene recordarlos, ¿no? Hombre violento frente a mujer pacífica, el hombre que desempeña su actividad a lo largo del día, sobre todo en ámbitos públicos, donde se da más peso a la razón y a las leyes, y está más vinculado a la noción de poder que le empuja precisamente al ejercicio de la dominación y al recurso a la violencia. La mujer siempre viene vinculada o ha venido tradicionalmente vinculada al ámbito doméstico, que es el ámbito en el que predomina lo que es lo contrario, o se nos ha venido a presentar siempre lo contrario de la razón y de ese poder, ¿no? Es el ámbito doméstico, el ámbito de los sentimientos, de los cuidados y de, por ende, predisposición a las opciones pacíficas, ¿no? Este vínculo entre mujeres y paz es precisamente lo que llevó a expulsar a las mujeres y a la paz, ambas, ¿no?, del ámbito de la política. Bueno, la tradición que excluye a las mujeres del ámbito de la política es la tradición política también que excluye la paz. Es Maquiavelo, hace unos momentos se escuchaba una referencia, es también von Clausewitz y la inevitabilidad de la guerra, o Bismarck y la política real. Pero sigamos reflexionando, ¿no? Pensemos, al estar tan cercanas simbólicamente la paz y las mujeres, se produce una fuente de resistencia a la universalización de la paz, por su cercanía a lo femenino, precisamente, lo que equivale en la práctica a una devaluación de la paz. Yo creo que cualquier mujer sabe perfectamente, y cualquier hombre, cualquier varón, sabe perfectamente que por ejemplo, las profesiones más feminizadas son las más devaluadas, y esto simbólicamente. Y en el ámbito de la educación hemos vivido precisamente un proceso en muchos países en que precisamente esa feminización ha supuesto también, como digo, una devaluación simbólica y una devaluación de la autoritas incluso del profesor o de la profesora en este caso. Pero también, por supuesto, a efectos salariales. Esto no lo podemos olvidar. Pues el caso, todos los procesos en los que hay una feminización, desgraciadamente se produce precisamente esa devaluación, y paz y mujer van de la mano, ¿no? Entonces se ha producido con esa estrategia una legitimación social de la desigualdad. Y esto actúa en contra de la libertad humana y del cambio social. Es decir, mujeres, paz, discriminación, devaluación de la naturaleza, de las mujeres y de la paz. Pero bueno, este determinismo biológico es lo que ha criticado el feminismo desde hace más de un siglo, prácticamente, ¿no? La afirmación de Simone de Beauvoir, que es conocida por todos, de que la mujer no nace, sino que se hace, podría ser aplicada perfectamente a los varones. Es decir, también esa naturalización a la que hemos sido sometidas, ¿no?, precisamente, pues también se puede, de alguna forma, desplazar o aplicar en el caso de los varones, ¿no?, porque, en definitiva, también han sido obligados durante muchos años a hacer el servicio de armas. Bueno, uno de los principales puntos que deberíamos trabajar en este caso es precisamente en esa desvinculación del valor de paz, de un estereotipo de devaluación, ¿no?, y defenderlo como un legado necesario, pero como un legado necesario que debe ser conservado, en este caso sí, para lograr una lógica de vida sostenible.
Yo me atrevería también aquí precisamente a reivindicar el poder que tienen el potencial de los grupos excluidos. A los grupos excluidos y discriminados siempre se les ha atribuido una capacidad especial, precisamente, de promover el cambio social, ¿no? Al estar en una situación de ejercer una crítica no asimilada a lo existente y guardan el potencial de cambio, ¿no? Porque la situación de exclusión es lo que hace que puedas ver los fallos del sistema porque estás desde fuera del sistema o te encuentras en en uno de los bordes del sistema, ¿no? La exclusión, en realidad, origina una forma de ver las cosas de manera diferente y eso puede ser transgresor. Esto siempre me gusta recordar a Virginia Woolf, ¿no?, que escribió que las mujeres, excluidas en su tiempo precisamente de los derechos de igualdad política, pertenecían en realidad a una sociedad que la denominó la sociedad de las extrañas porque eran extrañas al orden social establecido y de alguna forma simbólicamente lo seguimos siendo en estos momentos. Somos una mayoría minoritaria y la exclusión que todavía vivimos, ¿no?, en muchos ámbitos hace que el potencial de cambio, al potencial de cambio se le sume el empuje, que no hay que olvidarlo, es el empuje numérico. Yo acabo hace un momento casi de negar la predisposición natural, ¿no?, casi no, la he negado, la predisposición natural de las mujeres a la paz. Pero esto no equivale a una exclusión de trabajar como un sujeto colectivo de construcción de paz. O sea, que ese protagonismo se pueda llevar adelante, se pueda seguir adelante con él y tener, sobre todo, capacidad y voluntarismo para poder seguir impulsando y ir contracorriente, como ha ocurrido a lo largo de los siglos pasados. Bueno, pero me gustaría recurrir simplemente a algo que es ya muy tradicional y es básicamente decir que el principal argumento que sostiene el potencial que tienen las mujeres, esas mujeres a las que he aludido al principio de mi intervención, en toda esa trayectoria, esa tradición de movimientos de mujeres por la paz, pues precisamente pacíficos, y valga la redundancia, ¿no?, pues el principio que lo sustenta es el principio de equidad y no hablemos de otro porque este es el fundamental. Y precisamente quería hacer toda esta reflexión previa un poco para llegar a un punto que dio mucha ilusión. Es un punto de inflexión digamos, en la trayectoria de las mujeres activistas, de las mujeres que desde el feminismo han luchado precisamente por la paz, ¿no? Y el 31 de octubre del año 2000, que parece también una fecha combinada mágica de brujas y de cambio de siglo, pues se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad, que es más conocida para todos como la R1325, que es la primera que reconoce el enorme efecto de los conflictos armados en las mujeres y en las niñas. Y también el papel clave, papel que luego también muchas veces queda en eso, precisamente, en el papel clave de la mujer en la prevención y en la resolución de los conflictos, ¿no? Y, por supuesto, también en la construcción y consolidación de la paz. Ahí llevábamos toda esa trayectoria y, sobre todo, bueno, el trabajo que hicieron muchas organizaciones en ese periodo, en ese lustro que va desde la Conferencia de Beijing hasta, precisamente, la aprobación de la resolución 1325. Y esta resolución que nos daba, o sea, que abría como un camino nuevo y muy esperanzador, pues estamos 22 años después, ¿no? Y lo que pretendo presentar un poco es una visión algo más crítica, el potencial y las limitaciones que tiene precisamente esta resolución, que es lo que se conoce como la Agenda de Mujeres, Paz y
seguridad. Bueno, hay las claves o los 4 pilares de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad son conocidas como las 4 Ps. Es decir, primera, la prevención, el papel de la mujer en la prevención de los conflictos. Existen muchos estudios de expertos precisamente en resolución de conflictos y también en reconstrucción que afirman que dan evidencias de que mayor igualdad de género en los países hay menos probabilidad de conflictos. El segundo pilar, la siguiente P, que es la crítica, porque es la que podemos decir que es la situación que realmente pone en muchas ocasiones en entredicho también el éxito de esta agenda MPS, es la participación de la mujer en los ámbitos de paz y seguridad y en sus instituciones. Es decir, todavía queda mucho por hacer. Precisamente esa presencia y participación activa es lo que se viene reivindicando y se seguirá reivindicando en los años venideros. La tercera P sería la protección de los derechos de las mujeres y sus cuerpos, y también se hace referencia al de las niñas, y tras finalizar los conflictos armados. Bueno, este es un punto también crítico porque realmente se ha priorizado en algunos casos precisamente ese factor de protección frente al factor que también podría venir de la mano de esta agenda, que sería el factor de emancipación. Y esto siempre es un bucle normalmente en el que se entra y es muy difícil de salir, porque ¿quién va a negar que es importante precisamente proteger esa vulnerabilidad de mujeres y niñas que son doblemente vulnerables en estos conflictos armados? Pues nadie puede negar que eso sea necesario, pero en muchas ocasiones lo que se hace es que se desplaza todo el esfuerzo hacia esa P, hacia ese punto clave, hacia ese pilar, y se dejan de lado otros de los objetivos de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Y luego, por último, la cuarta P también es la incorporación de algo que, repetiremos una y otra vez incansablemente, y es la incorporación de la perspectiva de género en las directrices, en las herramientas de las operaciones de mantenimiento de paz, ¿no? En las agencias de Naciones Unidas y, por supuesto, también en los programas nacionales que se han desarrollado, al menos sobre el papel, están reflejados y en la capacitación de las Fuerzas Armadas o las policías civiles, por ejemplo, que van a participar en las misiones de paz. Bueno, y es que hay muchos datos empíricos, evidencias que, digamos, refuerzan y nos explican por qué se llegó a gestar esta agenda MPS, esta Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Ya he referido la correlación positiva que existe entre la influencia de las mujeres en los procesos de negociación y la mayor probabilidad de que se apliquen los acuerdos alcanzados. Esto es así y esto está comprobado también empíricamente. Hablo de la perseverancia, pero no la perseverancia como esas cualidades que se nos aplican en muchos casos también de una forma naturalizada a las mujeres, sino la perseverancia que procede precisamente de lo que hablaba antes, que nace de la exclusión, ¿no? Para poder iniciar, para poder reanudar, para poder concluir las negociaciones, cuando éstas quedan en dique seco, se sigue adelante porque, como en muchas ocasiones, también como mujeres sabemos que para poder recibir un reconocimiento igual al de otros compañeros tenemos que hacer el doble de trabajo, y ese esfuerzo y esa perseverancia y ese no decaer es algo que nos acompaña, pero desde el lado de la exclusión, no por el hecho de ser mujeres, no por una naturalización de esa cualidad. Los procesos de paz en los que han participado las mujeres en calidad de firmantes, de testigos, como mediadoras o negociadoras, siempre pues han incrementado en un porcentaje significativo la probabilidad de alcanzar el acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si hacemos una pequeña referencia a, digamos, vamos a quitar el envoltorio de lo que envuelve a la resolución 1325, ¿no?
seguimos con una brecha de género muy acusada, ¿no?, en el empoderamiento político. Si hacemos una media, ese es el 25%. Una de cada 4 escaños parlamentarios está ocupado por una mujer. Y también, evidentemente, los puestos de responsabilidad en Naciones Unidas estamos en una proporción similar. Bueno, el 9%, por debajo del 10% normalmente, un poco arriba o abajo, fluctúa con respecto con la coyuntura. Evidentemente, las jefas de gobierno. Si contabilizamos ese periodo más amplio entre 1992 y 2019, fecha pre-pandemia justamente, las cifras de mujeres van aumentando muy lentamente. Estamos hablando de datos por debajo del 10%, de mediadoras, de signatarias, de negociadoras. Es decir, estamos en un nivel, en unos datos que todavía acusan. Es decir, estamos hablando 2019, 19 años después de la aprobación de esta resolución. Y no contábamos, por supuesto, bueno, que la ayuda bilateral en estos casos también, precisamente en cuestiones de género y en la asistencia destinada a paz y seguridad, es prácticamente el porcentaje de financiación es irrisoria, ¿no?, sobre todo en los estados frágiles, que son los que necesitan en este caso un apoyo más directo y más claro. Y llegó la COVID-19. Y como siempre, cuando ocurre una crisis, pueda ser militar, una crisis geopolítica o una crisis como nadie podía pensar, como ha sido la pandemia, el impacto negativo también pues ha sido claro sobre las mujeres, aumentando la violencia contra ellas, la desprotección y la desatención en los servicios de salud sexual, por ejemplo, y reproductiva, y disminuyendo aún más las posibilidades de participación. Además, hay un nuevo contexto en Naciones Unidas, ¿no?, que no es nada propicio para la agenda MPS. Por distintos motivos, 3 de sus miembros, que son los Estados Unidos, Rusia y China, se han opuesto al establecimiento sistemáticamente de nuevos mecanismos formales para implementar la agenda y de manera muy virulenta y muy sostenida, además, a normas. Y antes de entrar aquí hablamos de un lenguaje existente. En definitiva, y como antes he dicho, bueno, pues se sigue luchando contracorriente. Por una parte, no hay que olvidar que también ese lenguaje o ese discurso de Naciones Unidas también está en una línea muy clara con lo que se conoce como paz liberal. Podríamos decir que la sacralización, antes hablábamos también de democracias y de la calidad de la democracia, la sacralización de los principios democráticos liberales como garantía de paz, en la teoría suena muy bien, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos cómo se trasladan muchas veces modelos, se plantean concepciones universalistas, homogeneizadoras en casi todos los procesos de paz, en muchas donde ha habido contiendas civiles, etcétera. Después se intenta simplemente trasladar modelos de democracia liberal a contextos en los que esto es muchísimo más difícil de implantar. Y sabemos que el conseguir una democracia liberal plena, con una sociedad civil potente que pueda controlar, hacer de control precisamente del poder político, con un sentimiento de competencia política por parte de los ciudadanos importante, pues es muy difícil de llegar y está, digamos, en el escalón superior, pero por debajo hay otros tipos de democracias que son las democracias formales, que hay, pues hay elecciones cada X años, con más o menos regularidad, y luego podríamos hablar hasta de pseudodemocracias, ¿no? Entonces, aquí todavía, pues es mucho más difícil, digamos, de hablar de o del poder trasplantar o universalizar esos modelos. Además, también hay un problema, porque desde hace muchos años, y también en la presentación del libro en la que estábamos antes, hablaba de algo que es
un concepto de seguridad que está de alguna forma anclado también en el pasado. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay? Hay una fusión de esos conceptos de desarrollo y seguridad, ¿no? Las políticas de resolución de conflictos y de reconstrucción de sociedades se evalúan en función de la transformación de esas sociedades, pero principalmente para lograr un equilibrio de poder entre grupos sociales más que, por ejemplo, que en el crecimiento económico. Y se impone un pragmatismo al imponer esa paz liberal que además trae unas consecuencias profundas de transformaciones de las estructuras nacionales, por ejemplo, de autoridad, la erosión de la soberanía previa, la injerencia e intervención de estados fuertes, pero siempre vinculados vinculando la intervención con la difusión de las normas humanitarias y democráticas. Es decir, se le da también, se lo recubre, ocultando realmente esa injerencia más directa. Es decir, se impone un modelo social sin respeto por la diversidad de modelos de sociedad y estrategias de desarrollo, ¿no? La ONU, por ejemplo, sigue sin reconocer las estrategias de consolidación de la paz construidas por las mujeres. Por eso, casi todos los documentos, casi todos los textos que analizan esta relación de mujeres y conflictos afirman que, aunque tengan un rol importante en la construcción de la paz, las acciones de las mujeres quedan frecuentemente en un segundo plano, es decir, se invisibilizan o quedan de una forma casi anecdótica, ¿no? Y, bueno, y volvemos al problema medular de la iniciativa de Naciones Unidas. La falta de financiación es siempre la madre del cordero, pero bueno, hay que decirlo, tanto por parte de organismos internacionales como de los propios estados. En general, lo que no se realizan son reservas en los presupuestos estatales, ¿no? Y esto no se puede llevar a cabo solo con voluntad política, solo con voluntad civil. Es necesario que se tomen en serio desde los estados y desde los organismos internacionales la necesidad de una financiación para hacer perdurable, para crear también un germen que permita seguir trabajando en ello y crear sociedades más cohesionadas y sociedades más sólidas. Entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones que se pueden plantear? En principio, bueno, primero, el participar en la reconstrucción militar y de seguridad. En esta prácticamente sí que hay una exclusión casi general de las mujeres. Las mujeres han participado en los conflictos, las mujeres toman las armas y como han estado implicadas en ese conflicto militar, también deben participar en ese proceso de reconstrucción en la misma línea. Una reconstrucción político-constitucional. Cuando se elaboran las nuevas constituciones, hay que aprovechar el empuje de muchas organizaciones que sí, informales, por la paz, han aportado mucho, ¿no? Pero se marginalizan o se invisibilizan. En la reconstrucción económica tenemos que decir lo mismo, es decir, bueno, no basta más que recordar un caso de una superpotencia como fue Estados Unidos. Es decir, cuando en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se incorporaron para sacar adelante la industria armamentística, con acceso directo a todos los medios de producción como fuerza de trabajo. ¿Pero qué ocurrió cuando acabó el conflicto? Pues se las devolvió a su casa. Menos mal que de esa devolución a su casa, a ese hogar que parecía de lujo y desarrollo, pues salió un movimiento feminista mucho más potente a partir de los años 50 y los años 60. Las mujeres que han estado al frente de la economía, en muchos casos durante los conflictos civiles, tienen mucho que aportar precisamente en esa reconstrucción, igual que en la reconstrucción psicosocial. Muchas redes de apoyo que en las comunidades, en las distintas comunidades han funcionado y que pueden ayudar también a superar los traumas. Pero se trata en realidad de reconstruir y aunque suene raro, hay que reconstruir algo nuevo, ¿no? No los modelos del pasado o modelos ajenos que se nos imponen o que se imponen sobre todo en estos estados frágiles. Es decir, es como si durante los conflictos
todo el sistema se flexibilizara en los estados implicados en el conflicto o cuando es un conflicto en un solo estado, pero en el momento que el conflicto toca su fin, se vuelve rígido de nuevo. Se vuelve rígido y se convierte otra vez en compartimentos estancos, ¿no? En un sistema en el que las mujeres vuelven a tomar, digamos, ese poder que habían compartido en otro momento del ámbito privado. Es decir, las mujeres tenemos, hay que aportar una mirada diferente, ¿no? Porque cuando se reconstruye hay como una especie de ceguera de género, que eso es a lo que me refiero, de pasar de la flexibilidad a la rigidez, ¿no? Y no se considera central el análisis de esas relaciones de poder jerárquicas y desiguales, ¿no? La guerra cambia las sociedades. Muchas mujeres adoptan roles que no tenían en paz, ¿no? Entonces, ¿por qué no integrar también estos cambios? Es decir, no hay que olvidar que eso es un proceso que ha sucedido, que ha cambiado las vidas de las mujeres y también de los hombres y de toda la comunidad, y que de alguna forma, si algo se puede sacar bueno de los conflictos, precisamente esto hay que rescatarlo, ¿no? Sobre todo es potencial de toda la colectividad. Bueno, voy a ir un poco… Sí, vale. Bueno, esto se trataba de una aproximación, como digo, crítica. Me gustaría hacer referencia sobre todo, por ejemplo, a esos planes de acción nacional que realmente, bueno, más de 80 países han desarrollado esos planes, pero muchos se han quedado en pura y llanamente como si fuera el objetivo, no un medio, no una fase transicional, no. Excepto 3 países, el resto han dejado prácticamente esos planes simplemente sobre el papel. Hay una precariedad del activismo y necesitamos precisamente ese empujón financiero del que hablamos, porque las crisis, la crisis del COVID, la crisis ahora mismo, la crisis geopolítica entre Ucrania y Rusia, pues realmente esta guerra está afectando, ¿no? Se ha cuestionado también el contexto institucional de la agenda, ¿no? Ya que evidencia que no trata de prevenir las guerras o cuestionar la legitimación también de estas, sino que busca hacer de las guerras un espacio, como decía antes, más seguro para las mujeres y de protegerlas en estos contextos, poniendo el acento en la protección frente a la emancipación. ¿Qué podemos hacer? Pues algo muy básico. Primero, la paz es un proceso que pertenece a las comunidades y no solo a los líderes, ¿no? Y todo el conjunto social debe involucrarse en las 3 tareas a abordar tras un conflicto armado, que es la reinserción de los combatientes, la reconstrucción y, lo más importante, la reconciliación. Y eso pasa también por promover, y con esto prácticamente me gustaría acabar, y garantizar una participación significativa de las mujeres en la prevención de los conflictos y en la construcción de la paz. Y esto requiere algo muy importante, es el establecimiento de alianzas con organizaciones y agentes locales, organizaciones civiles, particularmente las de mujeres, ONGs, etcétera. Para que estos objetivos se cumplan, las políticas nacionales han de estar en sintonía con las agendas internacionales. De lo contrario, vuelvo a decir, es muy difícil que puedan llegar a cumplirse los ambiciosos objetivos de estas últimas. Es verdad, como decía, solo en Países Bajos, en Dinamarca y Reino Unido los planes nacionales, digamos que han tocado terreno, pero prácticamente estos planes no han mejorado las vidas de las mujeres en general, y sí que hay que recordar la importancia que tiene precisamente ese ODS 17 de las alianzas, como por ejemplo, las redes de mujeres mediadoras, son solo un ejemplo, y ahí han tirado. Básicamente, el papel protagónico lo han tenido precisamente la red de mujeres africanas en prevención y mediación de conflictos, FemWise Africa, y de ahí han tirado también de otras redes. Pero para poder llegar a este punto hay algo que yo creo que es muy importante. Estamos hablando de educación siempre trasfondo. La cultura de paz
que es en lo que hay que trabajar cuando en los colegios, en los institutos, en las universidades, donde se crean ciudadanos. La cultura de paz es una cuestión de Estado, es una cuestión también de organizaciones internacionales, pero es que la cultura de paz, y creo, bueno, si os he convencido, es una cuestión de género también. Muchas gracias.